He puesto este vídeo, quería que lo vieseis, porque de este vídeo se trata el evangelio que nosotros predicamos. El apóstol Pablo dijo: cualquiera que predique otro evangelio que no sea el de la cruz de Cristo, sea anatema, que significa maldito, maldición. Entonces Dios nos llama a predicar su evangelio. Pero no cualquier evangelio, sino el evangelio de la cruz. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy, de la cruz de Cristo. Amén. Hoy yo quiero hablar de la cruz de Cristo. Hemos podido ver a través de la película de la Pasión de Cristo, que esas son escenas de la película, cómo Jesús fue crucificado, cómo Jesús se entregó por nuestros pecados y murió por nosotros. Y yo creo que eso Jesús lo refleja en un versículo que dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Sí, por favor, enciende la luz, por favor. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Ojo, los discípulos de Jesús no son aquellos que son simpatizantes, que le gustan venir a las reuniones, que le gustan cantar las canciones cristianas o escucharlas. Esos no son discípulos. Discípulos son todos aquellos que están dispuestos a tomar la cruz de Cristo. Y nosotros aquí, nosotros impartimos los discipulados. Y discipulado es un maestro con un discípulo. Y muchas veces nosotros no les enseñamos a la gente nueva a tomar la cruz. No, vamos a esperar que crezca un poco. Vamos a esperar que madure un poco, no. Jesús le decía a la gente: ven y sígueme. Toma tu cruz y ven conmigo. Si se dan cuenta, en el momento en que Jesús estuvo en la tierra, había tres tipos de personas que iban a escucharlo. Por un lado estaban los fariseos o los religiosos, que no se creían mucho lo que Jesús hacía y decía, pero estaban ahí para intentar buscar la manera de cómo acusarlo. Ese es un tipo de persona. Después están los simpatizantes, aquellos que, claro, ven a un hombre que hace milagros, a un hombre que resucita muertos, a un hombre que hace cosas que no hace cualquier persona, pues es normal que se levante el revuelo y diga: ¿ese quién es, no? Y vayan a ver lo que está pasando, ¿o no? Y hay un tercer tipo de persona, y ese tipo de persona es la que Dios nos manda a ser a ti y a mí, discípulos. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, y hagan, bautizándolos del Hijo y del Espíritu. Eso lo estaba hablando ayer Leví, no es casualidad, estamos conectados en el Espíritu, en la reunión de jóvenes. Hagamos discípulos. ¿Y cuál es la mejor manera de ser un discípulo? Toma tu cruz y sigue a Jesús. Toma tu cruz y sigue a Jesús. ¿Pero tú crees que tú y yo podemos hacer discípulos si nosotros primero no tomamos la cruz? ¿O no? ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis? ¿Que no? Ahora fijaos, yo quiero hablaros un poco históricamente de qué es la cruz, o qué significaba la cruz y quiénes fueron los que crearon la muerte en la cruz. Los que crearon la manera de hacer morir una pena de muerte en la cruz fueron los bárbaros. Antes de Cristo, ellos utilizaban la pena de muerte, la cruz, de una manera atroz. Ahí morían los malhechores o los malos más malos, por decirlo así. Morían ahí. Y los bárbaros, creo que más o menos fueron unas 3.000 personas las que llegaron a crucificar, matando en la cruz. Después Alejandro Magno también usó este método, los griegos, pero un poco menos, fueron unos 2.000. Pero después llega la época de los romanos, y los romanos llegaron a crucificar hasta 30.000 personas en una cruz. Hasta 30.000 personas. Pero los romanos creían que esa muerte era tan atroz, era tan horrible, que estaba prohibida la pena de muerte en la cruz para cualquier ciudadano romano. Estaba prohibida. Fijaos, ¿hasta dónde llegaba eso? Porque ellos lo veían tan atroz y sin embargo mataron a 30.000 personas. Pero no eran personitas que habían cometido cosas pequeñas, ¿no? Eran los más malos que habían allí. Y los mataban en la cruz. Ahora fíjate, el creador de los cielos y la tierra, el que hizo los cielos y la tierra y por su palabra subsisten, fue clavado en esa cruz.
considerado como uno de los peores malhechores de la historia. Ahora, os voy a hacer una pregunta. ¿Creéis que era la única pena de muerte que existía en aquella época, que utilizaban los romanos, la cruz? ¿Y por qué los fariseos decían crucifícale? Porque ellos querían ver muerto a Jesús, ¿sí o no? ¿Lo querían ver muerto? Entonces, ¿por qué específicamente dijeron crucifícale? ¿Por qué creéis? ¿Porque sufriera más? ¿Para avergonzarlo más? ¿Eh? Tenemos que tener en cuenta que los fariseos eran maestros de la ley y ellos conocían la ley de Moisés. ¿Sabes lo que dice la ley de Moisés? Que todo aquel que es colgado en un madero es maldito, dice por Dios. Cuando ellos dijeron crucifícale e incitaban al pueblo a decir a Pilato crucifícale, era porque ellos sabían que si Jesús moría en la cruz iba a recibir la maldición de Dios. Porque eso lo decía la ley de Moisés. ¿Y recibió la maldición? Sí, la recibió. Dice que por nosotros se hizo maldito, dice. Escrito está. Dice, el que muera, el que es clavado en un madero es maldito. Pero Él se hizo maldición para que nosotros hoy pudiésemos recibir bendición de parte de Dios. ¿Es una bendición la salvación? ¿Es una bendición no ir al infierno, que era nuestro destino? Yo quiero, realmente esto es algo muy simple, pero lo hablamos poco. Todo aquel que no recibe a Jesús como Señor y Salvador se va al infierno. De los que estamos aquí y de los que nos escuchan a través de internet. Hay un infierno que nosotros, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Es decir, que nosotros simplemente por nacer, porque nacimos de una simiente pecaminosa por causa de lo que hizo Adán, simplemente ya por nacer somos pecados. Por eso Jesús nació del Espíritu, sin pecado. No nació de un hombre, nació del Espíritu. Y por eso ahora nuestro nacimiento del Espíritu es equivalente al nacimiento de Jesús. Por eso si nosotros morimos con Él, resucitaremos con Él. Porque así como Él murió y resucitó porque no había pecado, como dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte, significa que solamente el que peca merece morir. Cuando Jesús murió y la muerte vino a Él, dijo, yo no te puedo retener porque no tengo ningún derecho sobre ti porque tú no has pecado. La muerte dice, yo solamente tengo derecho sobre aquellos que cometen pecado, pero tú no has pecado. Y el Padre lo levantó con el poder del Espíritu Santo. Y Dios ha prometido levantarnos a nosotros con ese mismo poder cuando creemos en Él. El mismo poder. Por eso, si nosotros no recibimos a Jesús como Señor y Salvador, que no es el caso de aquí, pero sí es el caso de gente que nos puede estar viendo, porque yo estoy hablando esto porque el Señor me lo ha dicho que lo hable. Y si alguno siente que Dios le está hablando, Dios sabe. Pero si uno no recibe a Jesús como Señor y Salvador, va al infierno. Va al infierno. Por eso tenemos que tomar la cruz. La cruz. La cruz. Oh. Podría haber hablado, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios esto y Dios lo otro, pero ese no es el meollo del Evangelio. El meollo del Evangelio es la cruz de Cristo. Jesús llamaba y los discípulos cogían y soltaban las cosas. Mateo, que era recaudador de impuestos, él ganaba dinero. Jesús lo llamó y tiró todo y siguió a Jesús. Ahora fijaos, el joven rico. ¿Qué pasó con el joven rico? Dijo, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y dijo, bueno, a Moisés y a los profetas tiene. Y él dijo, yo los mandamientos los cumplo desde que era joven. Y Jesús le dijo, solo una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y recibirás tesoros en el reino. Y después, ven, sígueme tomando tu cruz, dice. Pero este joven dice que al tener mucho dinero se entristeció y se fue. Fijaos. Este joven cumplía todos los mandamientos, pero no era capaz de coger la cruz, de tomar la cruz de Cristo. En otras palabras, tomar la cruz de Cristo equivale a soltar lo que tengo y a tomar la cruz. Yo no puedo tomar la cruz si primero no suelto lo que Dios me dice que suelte. Por eso yo debo soltar para poder coger. Yo debo soltar para poder coger. Y tendremos tesoro en el cielo, dice la palabra.
¿Queremos seguir a Jesús? Jesús hoy no está aquí físicamente. Hace 2000 años estuvo físicamente, pero ahora está el Espíritu Santo que está actuando como si fuese Jesús, el otro consolador, como dijo Jesús en Juan capítulo 14. ¿Y es el Espíritu Santo un guía o no es un guía? Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8. Y ahora Jesús no está físicamente, pero sí está el Espíritu Santo, guiándonos. Y el Espíritu Santo te dice, ven, sígueme. Ven, sígueme. Suelta lo que estés haciendo, ven y sígueme. Suelta lo que estés ocupando, ven y sígueme. Soltemos. Porque grande es la promesa que Dios tiene para nosotros. Grande es. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 18 en adelante. Y después también leeremos el capítulo 2 hasta el versículo 5, creo que. 1 del 18 hasta el final. Ahora fijaos que el símbolo de la cruz significa, ¿sabéis lo que significa la cruz? Como hemos dicho, la cruz significa vergüenza, maldición, sufrimiento. Todo eso significa la cruz. Y después queremos un evangelio de, ¿sabes? Decimos paz y amor, ¿sabes? Pero de una manera muy abstracta, ¿eh? Y sí, hay paz y hay amor, claro que hay. Pero Jesús demostró su amor, mira. ¿Sabes cuál es la primera cualidad del amor que mencionó Pablo en 1 Corintios 13? El amor es sufrido, dice. Hablamos de amor como si estuviésemos en las nubes, ¿sabes? No, el amor es sufrido y Jesús manifestó su amor entregándose por nosotros. El Padre manifestó su amor entregando a su Hijo para que se entregase por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo lo hemos leído tantas veces y después de leerlo una y otra vez, parece que hemos perdido el significado tan profundo que tiene ese versículo. Estamos hablando del amor del Padre que entrega a su Hijo por amor a nosotros. Miren lo que dice Pablo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Es locura la cruz? Otra versión dice que es ridículo. O sea, como que dice, ¿qué es esto? ¿Sabes? Dice la palabra, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Amén. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Es una locura? Es que predicamos el evangelio y dice, tú estás loco. ¿Qué vas a eso? A veces me dicen, oh, qué bonito lo que tú hablas, ¿sabes? Pero diciendo como, sí, ¿sabes? Y dice, porque los judíos piden señales. Judíos, aquí vamos a hablar religiosos. Porque los religiosos piden señales y los griegos o los gentiles, los que no son judíos, buscan sabiduría de este mundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero o ofensa y para los gentiles locura. O sea, para los religiosos la cruz es ofensa. ¿Por qué? ¿Por qué crees que es ofensa o tropezadero la cruz para los religiosos, como los fariseos? ¿Sabes qué? Porque cuando nosotros hablamos la palabra de la cruz, confronta. La palabra de la cruz confronta. No es ese evangelio adornado, ese evangelio bonito, que te lo pintan de una manera tan bonita para que la gente acepte a Jesús de una manera más fácil. No, ese no es el evangelio que Jesús está diciendo aquí y que Pablo está hablando aquí. El evangelio que hay que predicar es la cruz, que ofende a los religiosos y que es locura para los que se pierden en el mundo, que son los gentiles. ¿Sigue el siguiente versículo?
Dice, más para los llamados, diga, yo soy llamado. Yo soy llamado. Dice, así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué fuerte. Porque para uno la cruz significa una cosa, para otros otra, pero para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios, que es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Eso está. Pero aquí voy. ¿Cuántas veces hemos adornado el Evangelio? Dice la Biblia, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2, dice, porque según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, ojo, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y yo, meditando en ese versículo, digo, Pablo va a dar ¿es una buena noticia el Evangelio? Dice la Biblia que son buenas nuevas el Evangelio. Sin embargo, dice, yo voy a hablar el Evangelio a la gente que no tiene a Cristo, pero no intentando agradar su oído, sino confrontarlo. No, que así la gente no te va a recibir. No, que así la gente se va a ir corriendo. No, que así... ¿Jesús dijo que lo hiciésemos así o que no lo hiciésemos así? ¿Eh? Y vamos y declaramos la palabra. Y yo el otro día estaba el Elvis conmigo, estábamos aquí en la puerta y había aquí unos jóvenes sentados. Y estábamos él y yo tengo que hablar. Y voy a hablar. Y entre que estoy hablando y hablando, al final termino y le digo, dale una oportunidad a Dios. Y ven, y dale una oportunidad que Él va a hablarte. Y cuando terminamos, yo me estoy yendo y yo sé que el Dios me está hablando y yo se lo digo a Él. Digo, lo último que he dicho está mal, digo. Porque cuando yo le digo a la gente, dale una oportunidad a Dios, es como si yo estuviese mendigando el Evangelio. Y el Evangelio no se mendiga. Exactamente. No es que la persona le dé la oportunidad a Dios, es que Dios le está dando la oportunidad a esa persona. Y a la persona hay que decirle, como no te conviertas, como no te entregas al Señor, vas a ir al infierno. Puede ser, puede ser. Por eso nosotros tenemos que ir con esa valentía. Y si nos falta, oremos, porque los apóstoles decían, Señor, danos denuedo para predicar tu palabra. Y denuedo es valentía, valor. Mientras tú confirmas tu palabra, la palabra que soltamos con tus milagros, señales y prodigios. Y dice que eso lo dijeron en Hechos capítulo 4 y de repente dice que el Espíritu entró y llenó a todos del Espíritu Santo, dice. ¿Queremos eso? Eso es lo que Dios quiere. Ahora fijaos, nosotros predicamos la palabra y te aseguro que el Señor va a respaldar su palabra. Si es dicha como Él quiere que se diga. Porque si va adornada, ese adorno, ¿sabe cómo se llama ese adorno? Sabiduría de este mundo. Ese adorno se llama sabiduría del mundo. Y mira, yo quiero que leamos, porque para que tú entiendas para que entendamos esto, este es el siguiente ya. No. El 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Va? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabes lo que dijo Pablo? Dice no me jacte yo en otra cosa, sino en la cruz de Cristo y en este crucificado. Dice, porque con la cruz de Cristo, yo he muerto para el mundo y el mundo ha muerto para mí, dice. Con la cruz nosotros morimos, pero morimos a este mundo, pero también el mundo muere hacia nosotros. Que el mundo no sienta más deseo de acercarte a ti. Porque cada vez que se acerca a ti, peor está el mundo, o peor está el reino de las tinieblas. No quiere, exactamente. Por eso van a ir, dice, si yo siendo vuestro maestro me han perseguido, vosotros os perseguirán más. Que también lo dijo Leví ayer en la reunión.
Pon el capítulo 2, por favor. Del versículo, porque es que esto sigue, ¿sabes? Del 1 al 5. Sí. Porque Pablo sigue hablando acerca de esto. Yo quiero que leamos esto. Mira. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios o para predicaros el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Yo estoy aquí hablando y yo no quiero venir con excelencia de palabras. Porque puede sonar muy bonito, pero al final no hay poder de Dios. Y yo quiero que haya poder de Dios. Porque mis palabras no te van a cambiar, pero el poder de Dios sí te va a cambiar. Dice, 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este. O sea que cuando Pablo fue a hablarle a los corintios por primera vez, les dijo, el Señor dice en su palabra, dijo eso, el Señor, bueno, allí lo único que tenían eran los profetas, los rollos los pergaminos de los profetas, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos hoy. Pero Pablo no fue predicando porque el principio fue, ¿sabes? No, realmente él vino a hablar de Jesús y este crucificado. Jesús murió por ti en la cruz, pagó por tus pecados y te ha librado de la perdición en el infierno, esa perdición eterna. Y Pablo venía a predicar eso tan sencillo. Y ahora dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo fueron las palabras de Pablo? ¿Con sabiduría humana? Con demostración del Espíritu Santo y de poder. Para que vuestra fe, y aquí está lo más, yo creo que es lo más importante, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Yo creo que le demos un aplauso al Señor por eso, ¿eh? Ahora, mientras nosotros sigamos predicando en nuestra propia sabiduría humana, que aunque suene muy bonita, la gente que se acerca a Dios por lo que digamos va a venir fundamentada en nuestra sabiduría, en lo que nosotros conocemos y no en el poder de Dios. Y te voy a decir algo, la persona que está fundamentada en la sabiduría de los hombres no va a permanecer. Porque ese fundamento es inestable, es temporal. Pero si está fundamentado en el poder de Dios, que es traído por el Espíritu Santo, esa persona jamás volverá a ser la misma. Jamás volverá a vivir la misma vida que vivía antes. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu entró en su vida y cambió su vida completamente. ¿O no hizo Dios eso en nuestras vidas? ¿No hizo eso Dios en nuestras vidas? ¿No nos transformó? ¿No entró en nuestras vidas? ¿Y habló a nuestras vidas? Pues eso es lo que necesita la gente. La gente no necesita escucharnos una y otra y otra y otra y otra. La gente necesita el poder de Dios manifestado a través del Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros hablamos de más, estamos haciendo que el Espíritu Santo haga de menos. Cuando la obra es suya, ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Somos nosotros? Pero no, mira lo que dice aquí la Biblia. No, pero mira esto, ¿sabes? Intentamos metérselo como sea, para que le entre en la cabeza. Y yo he estado detrás de gente intentando meterle el evangelio en la cabeza y no le ves, intenta, y le envío un vídeo, le envío otra cosa, y le hablo esto y le hablo lo otro. Y yo veo que la persona no cambia, porque no es mi sabiduría, no es mi intención, no es lo que yo hago, es lo que el Espíritu Santo hace. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, úngeme con tu Espíritu. Yo no puedo ir sin tu... Jesús se lo dijo a los discípulos, dice, yo me voy, pero ahora viene el Consolador, ahora viene el Espíritu Santo, no se vayan, no salgan todavía, esperen que venga la promesa del Padre, que los llene y después vayan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice el Señor. Te voy a decir algo, cuando el Señor te unge, el Señor va a ser, lo primero que va a hacer contigo es que sea testimonio en el lugar donde tú vives, que sería Jerusalén. Pero después Dios poco a poco te vaya extendiendo hasta lo último de la tierra. Hasta a donde el Señor te quiera llevar y que tú prediques su evangelio. Y que tú vayas y prediques con el poder del Espíritu. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y no una vez, sino todos los días.
clamar por esa llenura, clamar para que el Señor nos llene. Porque la gente no necesita nuestras palabras, la gente necesita al Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos lo que el Espíritu Santo quiere que hablemos, el Espíritu Santo se va a encargar de respaldar lo que estamos hablando, como lo hizo con los apóstoles en el principio. Por eso dile, Espíritu Santo, pon tus palabras en mi boca. Pon tus palabras en mi boca. No intentes adornar nada. Te voy a decir algo. Cuando adornes algo, va a pasar algo. Cuando tú adornas la palabra de Dios hacia una persona, la persona puede reaccionar bien. Ojo. Va a reaccionar, ay, qué bonito esto. Ay, qué maravilloso esto. Ay, me gusta lo que has dicho, ¿sabes? Ay, no sé qué. Pero después no hay cambio. Y sigue la vida de esa persona igual. Sí, igual. Pero después tú la confrontas con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo y esa persona es quebrantada. Yo te voy a contar un testimonio de un joven que es amigo mío, que hace tiempo que yo no lo veo, pero yo recuerdo que cuando estábamos en Málaga, recuerdo que hacíamos los domingos por la tarde en el verano, se hacían las reuniones en un espacio que nos daba un hotel que había allí en la Costa del Sol. Y que ese local o que esa habitación, que era grande, daba justamente a la calle. No había que entrar al hotel para poder entrar allí. O sea, que estaba perfecto para predicar y además la pared era cristales todo, o sea, que se veía desde fuera. Estaba perfecto para predicar y lo que se hacía específicamente era predicar, ¿sabes? El evangelio para gente nueva, ¿no? Y todo eso. Y yo recuerdo que una de esas veces yo tocaba el bajo, yo tocaba en el grupo de alabanza y yo como todos los domingos pues estaba allí, ¿no? Y recuerdo que entró un chaval, que el chaval era más alto que yo, medía 1,90, 1,80 y tanto, y rubio, así, era argentino. Y yo lo vi y me llamó la atención cuando lo vi, ¿sabes? Digo yo, mira, un joven que ha entrado, ahí, ha entrado a la reunión. La próxima vez que vi a ese joven estaba tirado en el suelo. Estaba tirado en el suelo, ¿sabes? Me acuerdo que el pastor de esa iglesia estaba predicando su testimonio y iba a predicar su testimonio y de repente la atmósfera cambió de golpe y claro. Y yo vi a ese joven tirado en el suelo. O sea, todo el mundo estaba siendo tocado, pero yo, claro, me fijé en él, ¿sabes? Lo que estaba pasando con él. Después ya cuando ahí, ese día nació de nuevo ese joven, ¿sabes? Él me contó luego, o él contaba su testimonio y yo me hice muy amigo de él, ¿sabes? Y contaba su testimonio y me decía, tú sabes, Elías, ese día ella iba con su novia. Y él tenía, vamos, en su maletero tenía todo el alcohol que después para la fiesta, ¿sabes? Él lo tenía todo preparadito, tenía todo perfecto para luego. Él tenía sus planes, pero Dios tenía otro plan para él, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces yo recuerdo que claro, la madre de su novia ella estaba en una iglesia también, estaba en la iglesia. Y entonces, claro, la madre había invitado a ella para que viniese a la reunión. Para que se acercase a Dios, pero él estaba con ella también y estaban ahí los dos y él entró por eso, no entró por otra cosa, vamos, él estaba ya, digo, estoy aquí y me voy, ¿sabes? Un momento, ¿sabes? Y claro, de repente cuando la atmósfera cambió, como cambió, ahora como que él de su país, porque en Latinoamérica, más que aquí en España, en Latinoamérica, el mover de Dios es mucho más fuerte. Los que son de allí me pueden, ¿no? Así es, claro. Pero vamos, declaramos que el Señor también lo va a hacer aquí. Amén, amén, amén. Entonces, claro, él tenía un primo, tenía un tío o algo que era pastor, fíjate. Y le hablaba, sí, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Y de repente ese día Dios le habla en la reunión y dice, Señor, ahora sí, ya está, ¿sabes? Ya te he estado escapando de muchas maneras, pero ahora sí, Señor, dice, ¿sabes? O sea, que el Señor ya lo venía persiguiendo y él sabía. Y en ese momento cayó bajo el poder de Dios y su vida jamás volvió a ser igual. Hoy es pastor en Madrid. Hoy es pastor en Madrid. Mi padre sabe de quién hablo. Hoy es pastor en Madrid con su mujer, ¿sabes? Que era su novia, vamos, la misma, ¿sabes? Pero ahí está, ¿sabes? Para la gloria de Dios, ¿sabes? Para que nosotros veamos lo que Dios hace cuando toca a una persona. Exactamente. Ese chaval jamás volvió a ser el mismo. Y tuvo que aprender sus cosas, sí, tuvo que aprenderlas. Dios lo tuvo que tratar, sí, Dios lo tuvo que tratar en sus áreas, en sus cosas, pero ahí está, sirviendo al Señor. Amén. Amén. Para que nosotros veamos el poder de Dios. Para que nosotros veamos el poder de Dios.
cómo actúa. ¿Creéis que el Señor puede hacer eso con nosotros? ¿Creéis que estamos aquí simplemente, hemos recibido al Señor y ahora estamos aquí en la reunión y el Señor es bueno? No. Lo que el Señor hizo, la obra tan maravillosa que hizo cuando nos salvó es impresionante. Que lo que nos toca ahora a nosotros es ir y expandir lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Expandir lo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Amén. Por eso démosle gloria al Señor. Amén. Por lo que Él ha hecho a favor nuestro. ¿Es grande el sacrificio de Jesús? ¿Es grande? ¿Es perfecto? Porque si no es perfecto, no estaríamos aquí. Si el sacrificio de Jesús no fuese perfecto, no estaríamos aquí. Pero es tan perfecto que solamente le hizo falta hacerlo una vez. Solo una vez. Y ese sacrificio que se hizo una vez hace ya más de 2000 años, sigue teniendo vigencia. Dice que en la cruz clavó el acta de decreto que nos era contraria, dice la palabra de Dios. Ese acta de decreto que era un decreto que era verídico, que era legal por causa del pecado del hombre, que Satanás decía, no, es que todo hombre me pertenece. Todo hombre me pertenece. Todo hombre tiene que morir. Y Jesús dice, no, yo me voy a entregar por todo hombre. Por eso dice la Biblia que si por un hombre entró el pecado y a través de él todo el pecado entró la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron, dice, por un solo hombre, Adán. ¿Cuánto más, dice, traerá, cómo dice papá? Traerá vida, ¿no? Un hombre, este es Jesús, el postrer Adán, traerá vida a todos los que creen en él, ¿sabes? ¿No es maravilloso? Digo, Señor, yo me gozo por lo que tú has hecho, ¿sabes? Por lo que tú has hecho. Es maravilloso. Por eso, si hay alguien aquí o allí, a través de internet, que no tiene a Jesús en su corazón, es tiempo de recibirlo. Es tiempo de recibirlo. Y es más, no vamos a prometer, ahora va a ser todo maravilloso, ahora va a ser todo bonito, no. Porque ese no es el mensaje de la cruz. Ese no es el mensaje de la cruz. ¿Que Dios te puede prosperar? Sí puede. Pero no es el mensaje principal. ¿Que Dios te puede mandar a hacer algo para Él y para eso te tiene que dar la provisión, el dinero, lo que te haga falta? Claro, porque si no, ¿para qué te va a mandar a hacerlo? ¿O no le mandó a Dios a Noé que hiciese un arca? ¿No le trajo la provisión para hacerla? ¿O no le dijo a Salomón, o cuando Salomón fue a hacer el templo, no le dio la provisión para que lo hiciese? Es más, fue David el que preparó todos los utensilios para que luego su hijo Salomón construyese el templo. ¿Tenía Salomón la provisión de parte de Dios? La tenía. Entonces, si Dios nos manda a hacer algo, ¿no nos va a dar la provisión? O sea, que Dios nos va a bendecir. Claro que sí. Si dices, tú haz esto, pues yo te voy a dar lo que tú necesitas para hacerlo. No nos va a mandar así a... Amén. Por eso tenemos que creer. Hay un pastor que Dios lo llamó, desde joven lo llamó y bueno, como toda familia, tú quieres tener tu casa, ¿no? Que sea propia, sin deuda, ¿no? Él estuvo con su mujer trabajando con mucho esfuerzo, con mucho ímpetu, trabajando y consiguieron su casa y pagarla y quitarle toda deuda. ¿Quién no quiere eso? Tener una casa propia y que no haya que pagar hipoteca. ¿Quién no quiere eso? ¿A que sí? Yo quiero una casa buena, me lo he currado, me lo he trabajado y ahí está, para la gloria de Dios, uno dice, ¿no? Y entonces llegó un día que el Señor le dijo, quiero que prepares una cruzada de milagros, dice. Quiero que prepares un lugar, que pagues por ese lugar, que pagues por todo el sonido, todo lo que haga falta para poder tener ese lugar listo, para que yo luego me descienda ahí con mi gloria y sane, salve y libere a gente. Eso se lo dijo el Señor. Ahora, claro. Dios le habla eso y dice, bueno, ¿y ahora de dónde saco el dinero? Y ahora dice, el Espíritu le pone y dice, bueno, lo que tengo es mi casa, es mía, y la puedo vender y de ahí saco el dinero, claro, pero esa decisión no la podía tomar solo porque era suya y de su mujer. Fue a la mujer y le dijo, mira, el Señor me ha dicho que, pues eso, que vendamos la casa, ¿sabes? Porque el Señor quiere que hagamos una reunión de milagros
Es un sitio grande donde la gente venga, se salve, se sane y se libere. ¿Y sabe lo que le respondió la mujer? Sí. La mujer respondió, si es para que otra gente sea bendecida, sí. Vendieron la casa malamente, porque claro, una venta muy rápida, claro que les generó una deuda. Fijaos, ellos entregaron eso y Dios se movió grandiosamente. Después ellos no sabían cómo, pero Dios les libró de la deuda. Dios hizo el milagro y todo eso que debían, o por todo lo que hicieron, Dios lo quitó. ¿Creéis que Dios es poderoso? ¿Creéis que Dios es poderoso? Por eso no podemos dejar que la gente siga perdiéndose. Ellos estuvieron dispuestos a dar su casa para que más gente conociese a Jesús, para que gente fuese liberada de sus enfermedades y para que gente fuese liberada de los demonios. Y bueno, y que sea sana y que sea libre de demonios es bueno, pero lo más importante primero es la salvación. Porque uno puede ser sano y Dios lo puede sanar, pero si no ha entregado su alma a Dios va a perderse eternamente. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que muchos conozcan a Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que muchos sean liberados de sus enfermedades? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que muchos sean liberados de los demonios que tengan? ¿Estás dispuesto? Ellos estuvieron dispuestos y vendieron su casa. Yo no sé lo que Dios te va a pedir a ti, pero como dijimos antes, para tomar la cruz necesito soltar. Necesito soltar. Y si no suelto, el Señor no va a poder utilizarme como Él quiere utilizarme. Amén. Vamos a ponernos de pie.